Es a la persona encantadora acompañando en este inicio de vivencias. Vamos a abrir las puertas de vivencias, pero además, por el invitado que tenemos de lujo, deberíamos abrir las compuertas del techo para ver el cielo, ¿no? Ricardo González, ¿qué te parece? Qué placer. Abrimos las compuertas. Gracias por la invitación. Es un placer, Adriana, realmente te agradezco mucho que estemos compartiendo y unidos por lo digital por ahora, ¿no? Y por ahora sí, no hay más remedio. Bueno, yo creo que a ti, Ricardo, te conoce muchísima gente, pero es bueno poder dar una vuelta por todo lo que ha sido tu carrera desde muy joven. Cantidad de libros que has escrito, has recorrido el mundo, cantidad de veces, no sé, ¿cuántas veces recorriste el mundo? ¿Diste la vuelta al mundo? Sí, he dado la vuelta al mundo en muchas ocasiones, creo que cerca de 100 o más ocasiones, ya que empecé viajando de muy joven, a raíz de todo este tema de la investigación del fenómeno OVNI, de los encuentros cercanos. Nací y crecí en el Perú. Inicialmente visité varios lugares especiales del Perú, de mi país, centros arqueológicos, lugares inhóspitos en donde la gente local reportaba el avistamiento de estos objetos no identificados. Y luego, pues, como te decía, empezamos a recorrer otros países en expediciones, en viajes, más allá de las actividades de difusión, conferencias o congresos. Y fueron pasando los años, ya llevo cerca de 30 años, a pesar de que soy un hombre, entre comillas, joven, tengo 46 años, pero como empecé la adolescencia con estas experiencias y luego con la investigación ya a los 19 años, pues ha sido mucha agua bajo el puente la que ha corrido, Adriana. Y obviamente en la medida que uno investiga más, viaja más, conoce otras personas, otros testimonios, experimenta, es cuando menos sabes. Es cuando menos sabes. Abres una puerta pensando que ya tienes las respuestas que buscabas y luego aparecen otras 3 o 4 puertas más y se genera como un laberinto. Entonces, hoy por hoy, como decía en su día Fabio, tal vez lo que buscamos no son respuestas, sino comprender nuestras propias preguntas y que en las preguntas está la clave. Así que el viajar, el leer, el investigar, el pensar, el reflexionar, creo que es un ejercicio sano para comprendernos a nosotros mismos más que el propio fenómeno del contacto. Sí, realmente. Bueno, ha sido de los investigadores que se ha gastado los pantalones y las zapatillas o los zapatos, ¿no? Como decía Fabio. No tengas dudas. Ir al campo a investigar y tal vez ibas a un lugar, a él le ha pasado y me ha contado cantidad de veces, dice, de ir a un lugar y pensar que se traía el caso y de repente no, y volver sin nada, ninguna respuesta y darse cuenta que todo ese sacrificio había sido totalmente en vano. Pero la satisfacción de las veces que fue, investigó y sacó material para mostrarle a la gente y para decirle si esto es una verdad, dice, por más que hayan sido esos pocos que no resultaron, no hacían mella para nada al amor que él sentía por la investigación. Y que decía que tenía cada vez más preguntas, como dices tú, ¿no? Sí, tal cual. Hay un amigo en común de nosotros, Juanjo Benítez, que él me comentaba la última vez que nos vimos aquí en Argentina, en un hotel de Córdoba. Tuvimos una cena y estamos charlando con Blanquita, su esposa, y con él, y mi esposa Sol, y él me decía que a veces había tomado un avión para viajar a otro país, hacer una investigación que le llevó varios días, con todo un esfuerzo de sus propios recursos, no es que se lo pague la editorial, ¿se entiende? Y luego de preguntar, investigar, ir a registros periodísticos, todo lo que involucra, pues, seguir una pista, de pronto era solo para colocar un párrafo, o sea, todo ese esfuerzo para colocar un párrafo en un libro, ¿no?
o a veces ni para no colocarlo. Y guardando las distancias con dos grandes como Fabio y Juanjo, a mí me ha pasado algo similar. Si bien es cierto, mi trabajo de investigación en el campo no ha estado tan orientado a lo que es la pesquisa clásica del fenómeno OVNI, como otros grandes investigadores han venido realizando, aquello de tomar muestras en el terreno, llevarlas a analizar si es que hubo un supuesto aterrizaje de estos objetos. Yo traté de concentrarme más en la experimentación y también investigar a los testigos que, como también ha sido mi caso, afirman haber vivido lo imposible, ¿no? Y contrastar. También tratar de hurgar en toda la información que puede hallarse en esos lugares donde han ocurrido estos contactos o estas experiencias o estos reportes de avistamientos OVNI. Me he encontrado con fraudes, me he encontrado con exageraciones, con cosas que se habían divulgado en la prensa y cuando uno acudía al lugar era completamente diferente. Y la única manera de constatarlo era, como lo hacía Fabio, ¿no? Ir allí y de pronto, caramba, se había tratado de un bluff, ¿no? Pero no te enterabas de que era una burbuja falsa si es que no ibas allí. Y a veces había gente que te insistía, de pronto aparecía en una conferencia o te escribía un correo electrónico, te enviaba una carta hasta por correspondencia, hay gente que la sigue escribiendo hasta el día de hoy, en este siglo XXI, y te dice, Ricardo, tienes que ir a un pueblito que se encuentra a 55 kilómetros de Talampaya, en La Rioja. Y no conoces a la persona que te escribió, se presenta, te da su teléfono, y bueno, es una cuestión de instinto, ¿no? De intuición a veces. Y vas al lugar y no esperabas nada y te encuentras con todo, ¿no? Entonces, esto involucra la investigación de campo, sea cual sea la del testigo ufológico, sea la de los fenómenos anómalos de índole múltiple, ¿no? Que también ocurren y que Fabio también los investigaba, porque no solo era un ovnílogo, sino también un gran investigador de lo paranormal, eso hay que recordarlo siempre, su trabajo era muy completo, o como ha sido el caso de algunos de nosotros, que nos hemos atrevido a investigar el fenómeno experimentándolo desde dentro, ¿no? Que es algo muy controvertido, lo admito, en este asunto de la investigación, porque a veces se dice, ¿no? Tú no puedes ser juez y parte, ¿no? Para tener cierta objetividad tienes que ver las cosas de afuera, pero cuando ves siempre las cosas de afuera, las ves siempre de afuera, o sea, a veces hay que experimentarlo, ¿no? No en vano, y con esto cierro mi reflexión, los investigadores, muchos de los grandes investigadores, como el propio Fabio, que estamos charlando hoy también sobre él, se iniciaron en este tema por una experiencia, o sea, que lo vivieron, sea un avistamiento, un objeto, algo que pudieron experimentar. Fabio presenció uno de estos aparatos a bordo de una aeronave argentina y describió a ese objeto como si fuese un avirome, ¿no? Como un lapicero volador. Y él dijo, esto lo tengo que investigar. Entonces, a veces una experiencia es una gran inspiración, vivir el fenómeno para tratar de cazarlo, aunque en realidad el fenómeno es el que te caza a ti. Eso es lo que decía Fabio, el fenómeno es el que te caza. No, y realmente la experiencia de él fue, bueno, trascendente en el hecho de que cambió toda su vida, y yo creo que en el caso tuyo también pasó, y en el caso de Juanjo también, que son los investigadores así que han seguido, aunque han investigado diferentes cosas o desde diferentes ópticas, pero han llegado a la misma conclusión de que ha habido algo que les ha despertado más allá de la curiosidad, porque este no es un tema que te despierta la curiosidad y nada más. La curiosidad termina al poco tiempo, el interés. Hay algo que pasa, y hablando de ustedes tres, que son los que nombraste, algo pasa para que les cambie la vida a tal punto de no hay marcha atrás. Porque de repente el entusiasmo te puede hacer ir un tiempo por un camino y luego lo abandonás, y más cuando están sacrificados, lo dejás de lado y seguís con tu vida como era antes. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa interiormente? ¿Qué es lo que a mí me interesa en una persona? Y me intrigó muchísimo en Fabio y en el caso tuyo, de haber cambiado la vida totalmente como para seguir algo que es tan difícil. No es una cosa fácil. No, no lo es. Y además con toda la contra, ¿no? Es un camino
muy espinoso, muy enrevesado, que tiene sus satisfacciones, pero no por ello está exento de ponerle el esfuerzo y de nadar a veces contra la corriente. Ni hablar el caso de Serpa, que fue todo un pionero en América Latina en una época en que hablar de esto era prácticamente una epopeya, ¿no? Era muy, muy difícil. Hoy es difícil, imagínense los años 60, por ejemplo, ¿no? Muy complicado. Da igual si tu caso es el de un testigo de contacto que afirma haber vivido estas experiencias, como es mi propio caso, y que decides investigarlo, o de una persona que solo se dedica a la investigación pura y dura, pero todos investigamos, o sea, todos tratamos de comprender el fenómeno, y esto te pone en riesgo, primero, en credibilidad y en reputación, porque aparecer en medios de comunicación o escribir libros o que te inviten a congresos, a conferencias para presentar tus investigaciones o tu testimonio, hablando del fenómeno OVNI, de la hipótesis extraterrestre o hipótesis interdimensional, de cosas que son realmente extrañas, que parecen lindar con la ciencia ficción, uno dice, este es un charlatán, es un loco, es un aprovechador, se quiere hacer famoso hablando de extraterrestres. ¿Quién en su sano juicio quiere hacerse famoso hablando de extraterrestres? Pues es una locura, ¿no? Va a ser mucho dinero hablando de extraterrestres. Bueno, publiquen un libro del fenómeno OVNI, a ver si se hacen millonarios escribiendo sobre OVNIs. O sea, la gente supone tonterías, idioteces, disculpa la expresión, no encuentro otra, ¿no? También te expones a otro tipo de ataques. Los ataques no solo de los escépticos, sino lo que puede significar las adoraciones desmedidas. Eso también es una forma de ataque que quienes difunden esto no se dan cuenta y pueden hasta confundirse. Y por si todo esto fuera poco, el económico. Este no es un camino sencillo, porque no tienes un sponsor, no tienes alguien que cubra tus viajes de investigación, que sostenga todo lo que estás realizando. Y a esto debería sumar, que ya bastante he dicho, pero debería sumar la parte psicológica interna, que creo que es la que más te preocupa, la que más te inquieta, Adriana. Por algo, esta iniciativa que has iniciado se llama Vivencias, ¿no? ¿Qué hay detrás de una persona que investiga el fenómeno de los ovnis, el contacto extraterrestre, que no es lo mismo, ¿no? Ovnis, objeto valor no identificado, el contacto extraterrestre es una hipótesis, para unos una hipótesis, para otros una certeza por experiencias, o cualquier fenómeno que sea anómalo, ¿qué hay en tu interior, ¿no? O sea, ¿qué te impulsa a enfrentar al escarnio, el ridículo, los ataques? Y creo que lo que te impulsa es una certeza personal de que detrás de esto que estás investigando y experimentando hay una realidad que de pronto no comprendemos como nosotros quisiéramos, pero que es una realidad al fin que existe. Y esto te motiva a abandonar cosas, y ese es el sacrificio y el camino espinoso que te describía. En mi caso, yo vengo de una familia de clase media, en donde gracias al esfuerzo de mis padres en Lima, en Perú, nunca me faltó nada gracias a la vida. Estudié mercadotecnia y luego empecé a trabajar como representante médico, divulgador científico para un laboratorio internacional, y a mí me despidieron del trabajo por aparecer en la televisión hablando de estos temas. O sea, ese fue el primer costo. Y me iba bastante bien. Y tenía un sueldo bastante respetable. Y me despidieron por aparecer en los medios hablando de esto, ¿no? Y a raíz de ello, yo decidí tomar el toro por las astas y dedicarme a tiempo completo. Otros abandonaron su carrera de actuación, como Serpa, que era una persona muy querida en el teatro, en el cine, y decidió, o sea, dar una vuelta de página y dedicarse a todo esto. Juanjo, ya que lo mencionamos también, él abandonó el diario, ¿no? El periodismo formal para dedicarse al periodismo de investigación sobre estas cosas. Y son decisiones en contra de todos. Como Juanjo decía, yo tomé esa decisión en contra de mi pareja desde entonces, en contra de mis amigos, periodistas, en contra de la redacción del diario, en contra de todo el mundo, ¿no? Entonces, esas decisiones en diferentes generaciones, ¿no? Como bien decía Fabio, las hemos tomado y no hay otra manera de seguir haciéndolo. O sea, tienes que sacrificar algo para poder conseguir algo. Sí, en el caso, bueno, en el caso de él también le costó un matrimonio, ¿no? O sea, no, realmente es, el cambio es tan fuerte
y poder comprender. Yo también entiendo a la otra parte, ¿no? La que no llega a entender. Es una convicción tan fuerte que no todo el mundo lo puede comprender. No todo el mundo puede comprender de que en tu caso pierdas el trabajo y sigas adelante a pesar de todo lo que eso significa, o que Fabio deje su carrera, o que Juanjo haya dejado su profesión para dedicarse a algo que son, como decíamos recién, más preguntas que respuestas. Pero realmente, y es lo que a mí siempre me llamó la atención de haber vivido 30 años con un investigador a full, o sea que no había descanso, no había vacaciones, no había nada, era solo investigación. Y bueno, algo que a mí me llamaba mucho la atención y no me trajo problemas como para romper mi matrimonio porque porque no podía sobrellevar la carrera de un investigador. Al contrario, para mí era fascinante. Pero yo digo que en el caso de ustedes y en el caso de otros tantos investigadores que hayan llegado a ese punto, yo creo que no es de ahora, no es de los 20 años, no es de los 30. Yo creo que hay algo que viene desde la niñez. Entonces yo te hago esta pregunta, pero le hago la pregunta a Ricardo cuando tuviste la experiencia que eras niño. Yo te escuché contar en otras entrevistas. ¿Qué le pasó a Ricardo niño? No cómo lo analiza Ricardo hoy adulto, a su experiencia en la niñez, sino qué sintió, cuál fue ese choque interno, como decías vos, a esa edad. Cuando ahora entendés mucho más, en ese momento yo creo que nada, ¿verdad? Era la cosa más rara que se te había cruzado. ¿Cómo reaccionó ese niño? Si tuvo miedos, Como ¿qué un le viaje pasó? a través del tiempo, ¿no? Una cápsula de tiempo hacia atrás y tratar de escrutar esas experiencias, no con la experiencia que ahora tengo como adulto, con el intelecto de ahora, sino volviendo a mis sensaciones, a mis recuerdos de ese entonces. Yo había estudiado en los Hermanos Maristas, entonces imagínate, un colegio muy conservador, en donde estos temas obviamente que no se hablaban, sino que lo más cercano a lo misterioso podría ser la clase de religión, ¿no? Donde se hablaba de la vida de Jesús, de los ángeles, de Abraham y esas cosas. Y con una perspectiva bastante, como digo, ortodoxa, conservadora. Entonces yo estaba en ese contexto en la niñez, ¿no? En la niñez, en los primeros años del colegio allí, en los Hermanos Maristas en Barranco, donde estudié, la primaria y parte de la secundaria. Entonces, cuando experimenté fenómenos inexplicables en mi niñez, primeros sueños, sensaciones muy extrañas, que más allá del avistamiento ovni, que siempre refiero a las entrevistas, ahora te voy a contar algo muy diferente. A mí me ocurría un fenómeno en donde yo me encontraba de pronto caminando en el living de la casa, en la sala de la casa, como decimos en Perú, y cuando me encontraba allí dije, carambas, he caminado dormido. Mis padres me habían referido de que yo había sufrido de sonambulismo, ¿no? Que de pronto estaba en una reunión hasta altas horas de la noche y me habían encontrado caminando, medio dormido y hablando cosas de niño, tonterías. Mi madre me cargaba y luego me llevaba, o mi padre, a mi habitación. Entonces, cuando me encontré en el living, en la sala de casa, dije, habré caminado dormido. Vuelvo a mi dormitorio y cuando vuelvo a mi dormitorio me veía echado durmiendo, ¿se entiende? Como si se Sí. hubiese tratado de un sueño extraño, un sueño raro. Más tarde, investigando estos temas, aquí ya habla el Ricardo adulto de ahora, estas experiencias extrañas, anómalas que se repitieron incluso con verificaciones increíbles, las podría asociar a la proyección de la conciencia, a fenómenos paranormales, algunos le llaman la proyección del cuerpo astral, ¿no? Que es un término un poco pomposo, esotérico, pero que existe. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, cuando había salido de paseo por la sala, donde me despertaba y luego volvía y me encontraba con el cuerpo durmiendo, había visto en el jardín, a través del cristal de la sala que daba hacia el jardín exterior de la casa, a unas personas descolgándose por la pared para robarnos. Entonces, cuando yo vi esto, me asusté y de pronto me desperté,
como que volví en sí, en mi habitación. Tuve como un ahogo, no podía moverme, la famosa catalepsia, producto de una impresión en un sueño que muchos describen. Y yendo al grano, voy al dormitorio de mis padres para avisarles que había visto esto. Mis padres me dijeron, no, fue una pesadilla, no fue real. Logré convencerle de que verificase si había algo raro en el jardín. Mi padre salió, no había nada. Ha sido una pesadilla, hijo. Al día siguiente, veo a mi padre con el rostro todo serio, cuando estábamos tomando desayuno, habían entrado a robar a la casa. Y había encontrado las huellas de cómo se descolgaron estos delincuentes por la pared que yo había descrito. Solo que ese fenómeno, no, a ver, el episodio del robo ocurrió después del fenómeno. O sea, yo lo vi en un tiempo. Antes. Lo vi antes, por eso cuando mi padre salió al jardín no había nada, no había pasado. Pero se había dado cuenta que una puerta de la cocina daba acceso al patio y no estaba cerrada con la tranca. En Perú le decimos la tranca, ¿no? Entonces colocó ese seguro adicional. Suerte por el sueño. El asalto ocurrió después. Fue en esa época en que yo tuve los avistamientos ovni. Es un detalle no menor. Primero en Chosica, cuando era muy chico, en esa época, no sé, calculo entre 5 o 7 años, más o menos. Chosica es una localidad serrana, como decir Capilla del Monte, que se encuentra en dirección a la sierra central del departamento de Lima, ¿no? A las afueras de la ciudad de Lima, capital del Perú. Y allí observaba luces caminantes y todo, que yo pensaba eran satélites, y luego descubrí que los satélites no se detienen en seco, no hacen zigzags, y todas estas cosas para mí, yo las interpretaba, como te digo, como una experiencia mística, religiosa, quizás asociada a las cosas que me contaban en los hermanos maristas. Luego descubrí que era otro asunto. Y finalmente, el avistamiento contundente que describo ya cuando era un adolescente, 14 años de edad, el más contundente de esa época, yo ya estaba, obviamente, en la secundaria, era otra experiencia, otra captación de lo que sucedía, y eso que vi, Adriana, a pleno día en el verano de 1988, una luz muy brillante, a pleno día, como digo, moviéndose sin emitir ruido sobre la ciudad, y que sale en los diarios. O sea, en ese verano y a lo largo de ese año 88, la prensa del Perú reportó una gran cantidad de avistamientos ovni. Entonces yo dije, caramba, todo lo que he estado viviendo está relacionado con los ovnis, los objetos voladores no identificados. Entonces en ese momento empecé a interesarme. Pero fue con inocencia, con magia. Entonces cuando me preguntas, ¿qué sentía el Ricardo niño o el Ricardo a los 14 años después cuando vivió todas estas cosas? Maravilla, alegría, sorpresa. No sentía que era algo hostil, no sentía que era algo negativo, sentía que era algo parte de mí y que tenía que investigarlo. Es lo que Fabio decía siempre, que estas visiones, este encuentro, es un impacto de conciencia. Cuando yo le decía a Fabio, vos dejaste todo, cambiaste tu vida totalmente siguiendo este fenómeno, él me dice, es que es un impacto de conciencia. Cuando uno tiene un encuentro de este tipo, la vida te cambia. O sea, no, por eso él decía, no hay marcha atrás. A pesar de los inconvenientes, a pesar de decir, esto es una locura, o tener en la contra de la gente, ir contra la corriente, que te tomaran de loco, etcétera, etcétera, no abandonás, porque yo creo que ese impacto, como él decía, ese impacto de conciencia es lo que hace que cambie toda tu vida. Y te transformas como en el bicho raro, ¿no? En la familia, sí. En todo el contexto. Yo recuerdo que mi padre, ¿no?, que era un importante funcionario del Seguro Social del Perú, del Departamento de Informática, mi madre, ¿no?, que administraba una de las oficinas del Bancoper, de uno de los bancos de Perú. O sea, para que veas, sí, o sea, que yo no venía de una familia esotérica que investigaba estas cosas, no, o sea, una familia tipo clásica. Mi padre me decía, cuando me echaron del trabajo, y la profesión de visitador médico era muy valorada en ese momento en el Perú, eran sueldos bastante aceptables, era realmente una profesión en donde yo estaba creciendo y por mis estudios y todo, tenía posibilidades de ser en breve, escalar otros puestos, ¿no? Entonces, mi padre sintió que yo estaba tirando todo por la ventana, ¿no? O sea, que mi exposición pública, investigando y hablando de estos temas, que me había cargado mi porvenir, que me lo había cargado. ¿De qué vas a vivir? O sea, yo ya había publicado
un libro, mi primer libro, mi ópera prima, lo escribí a los 22 años, Los Maestros del Paititi, hablando de la ciudad perdida de los incas, imagínate. Entonces le digo, bueno, voy a escribir, voy a difundir y vamos a ver qué ocurre. Era una locura, era lanzarse a la piscina sin saber si tenía agua o no, y sin saber nadar, todo de cabeza. Pero luego de tanto sacrificio y de tantos años de este camino empinado, ¿no? Porque la ignorancia, dice las enseñanzas místicas, la ignorancia se precipita por un plano inclinado y la verdad forzosamente tiene que ir deslizándose cuesta arriba. Pero cuando llegas arriba o a un lugar un poco más alto, ¿no? La perspectiva de la cumbre te permite comprender qué es lo que has sembrado, qué es lo que has hecho, ¿no? Entonces yo recién ahora lo estoy empezando a ver, estos últimos años recién estoy empezando a tomar conciencia, y lo digo con mucha humildad, de todo el sacrificio que he llevado a cabo, ¿no? Yo siempre digo que el contacto y la investigación y todos estos temas no cambiaron mi vida, sino que la formaron, porque yo empecé muy jovencito. Claro. Entonces, es un impacto de conciencia tremendo, y hoy por hoy es muy diferente, ¿no? De ser el bicho raro, de ser la persona extraña que había roto los moldes, generé hasta interés, generé mucho interés hasta en los círculos donde inicialmente me miraban de reojo para saber qué me pasaba, ¿no? Ahora hay mucho interés y creo que es producto de haber intentado tratar el tema con seriedad, ¿no? Con verdad, pese a que no deja de ser polémico. Sí, Fabio tenía razón. Es un acto de conciencia. Y más vale que te impacte la conciencia, porque si no te impactó la conciencia no entendiste nada, ¿no? No, claro, claro. Ahora, yo digo que como sea, ¿no pensás que de alguna manera yo creo profundamente que uno viene a cumplir una misión? O sea, uno elige, creo que nos dan la posibilidad de elegir dónde nacer, cómo va a ser nuestra vida, pero además venimos a cumplir una misión, a hacer algo, no venimos por obra porque sí, o sea, al azar. Y yo creo que en el caso de grandes investigadores, un poco es eso, ¿no? O sea, ustedes vinieron a difundir un tema, como decís, polémico, difícil, con mucha contra, porque realmente tienen toda la fortaleza para llegar a hacerlo, a pesar de todo, a pesar de todas las cosas negativas, a pesar de que la gente diga, bueno, actualmente que la gente diga que esto no existe, pero bueno, hay gente que todavía sigue diciendo que esto no existe. Yo creo que de alguna forma vinieron a hacer esto, se encontraron con esta lección que habían hecho previamente, yo creo en eso. Y bueno, tienen que tener un carácter especial, un temperamento especial, porque como decís vos, no son los problemas solamente, sino es el resultado que tenés en la gente, como decís vos ahora, ¿no? Viendo desde tu hoy para atrás la diferencia que ha ocurrido con la gente y cómo le han hecho ustedes tanto bien a muchas personas. Yo a partir de la partida de Fabio, que empecé a manejar su página web, recién tomé conciencia, siempre supe que la gente lo admiraba. Yo digo que ustedes tienen dos tipos de público. Y yo creo que todos son así, a Juanjo le debe pasar lo mismo, y a otros investigadores también. Tenés un grupo de gente que te ama, te sigue, y no hablo de fanatismo, sino que te sigue porque realmente le abrís la conciencia, y hay otra gente que te odia, como en el caso de Fabio. Yo decía que él tenía los dos grupos de personas, los que lo odiaban y los que los amaban. Y es muy difícil llevar adelante una carrera, por decirle, una profesión, a partir de todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por empezar, que pienso que uno elige un lugar, un desarrollo de vida, pero que ustedes tienen un temperamento y un carácter especial para poder sobrellevar todo eso y hacerle bien a la gente. Porque yo digo, una cosa es ser famoso, o la persona que trabaja para ser famosa, y otra cosa es trabajar para ser
un poco un héroe, ¿no? Porque el héroe generalmente en toda su evolución va en busca de hacerle el bien a los demás. El que busca la fama por la fama misma muere en el intento, ¿no? O sea, llega un punto que ya no va más allá. Yo creo que Fabio tuvo hasta sus 90 años y en el momento que decidió partir, estuvo tratando de evolucionar él para ayudar a evolucionar a los demás. Y yo creo que cada uno de ustedes hace un poco eso, ¿no? O sea, trabaja consigo mismo y que la investigación es uno de los caminos para poder ayudar al que te escucha, al que te sigue, abrirle la cabeza a la gente. Yo digo que le abren la cabeza y el corazón a la gente. Y eso es invalorable. Y con el tema del dinero, Ricardo, vos lo sabés como investigador, todo el mundo piensa que Fabio fue millonario. Se enojaban cuando cobraba las conferencias, cuando cobraba los libros, todo tenía que ser gratis. Y él decía, ¿y cómo investigo? ¿Cómo pago los pasajes? ¿Cómo pago los hoteles donde voy a investigar? ¿De dónde sale el dinero? Hay una idea, mira, comparto tu reflexión, todo lo que has dicho, ¿no? Pero hay una idea, hablando de vivencias, te puedo contar un montón de anécdotas, ¿no? Un montón de anécdotas en donde hemos pasado pruebas, ¿no? Me imagino que también, obviamente, Fabio, algunas las conozco, me las ha contado en intimidad, y tú las conoces muy bien, porque partners, ¿no? Han vivido muchas cosas difundiendo, investigando juntos, ¿no? No solo como matrimonio, sino como equipo. Pero a veces hagas lo que hagas, nunca va a satisfacer a todos. Sí. Puede generar inspiración como envidias. Puede generar apoyo como ataques. Lo importante es que trates de mantenerte dentro de lo posible en el centro. Yo recuerdo cuando publiqué mi primer libro, Los Maestros de Paititi, que la primera edición salió con una editorial muy sencilla de Perú, que habíamos formado con un grupo de amigos en Lima, antes que el libro pasara al Grupo Planeta allá en España, con su sello Luciérnaga. Y recuerdo que a fines de los años 90, cuando el libro se publicó, el libro tenía que llegar a Argentina, yo no pude viajar por motivos de trabajo, ¿no? Y todavía no me habían echado de la compañía, todavía era representante de ese laboratorio internacional, y trajeron ejemplares de mis libros a Argentina. Hubo un evento justamente en Capilla del Monte, ¿no? En ese momento. Y los libros llegaron y causó mucho interés, porque no era un libro exactamente orientado al fenómeno ovni, sino a la presunta existencia de una ciudad perdida inca que estaría asociada a las leyendas del mundo subterráneo, según una serie de datos que habíamos investigado. Era un libro muy interesante. Entonces, cuando viajé a Argentina, finalmente, más adelante, hubo gente que con fotocopias del libro, fotocopias, ¿no? Fotocopias, porque no se distribuían en las librerías de Argentina, venían para que yo les firmara el libro, ¿no? Y con las cámaras de esa época, no con los celulares, que ahora la generación actual, pues, están más familiarizadas con los celulares y la cámara, pero en ese momento no había, y pocas personas andaban con una cámara encima. Se habían previsto una cámara para que yo le firmara la fotocopia del libro y tomarse fotos conmigo. Y yo era un muchacho, yo era un veinteañero, que había publicado apenas un libro y me decían, este libro me ayudó, me interesó, me empujó con este tema, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, decirles no, o sea, a mí me da vergüenza, pero decirles, no me voy a tomar una foto contigo, no te voy a firmar el libro. Y yo he visto que me pasó una vez que en un congreso tuve la sensación de que un investigador argentino, cuando venía la gente y me pedía que le firmara los libros o tomara una fotografía, y yo accedí amablemente, y obviamente cuando toman una foto con gente que está muy entusiasmada, tú sonríes, no voy a salir con una cara de plomo, ¿no? Entonces, que les molestaba eso. Entonces, ¿qué debía hacer? Decirles, no me tomo la foto, no les firmo el libro, váyanse del auditorio, solo escuchen mi conferencia y yo salgo corriendo. O sea, no puedes hacer tampoco eso. Entonces, yo noté que en este ambiente hay mucha envidia o mucha incomprensión y que no se entiende lo que es compartir con la gente y el efecto y la responsabilidad de las cosas que transmites a la gente, ¿no? Que yo en la medida que me he ido haciendo más viejo, he comprendido que
es muy delicado todo lo que cuentas, ¿no? Es muy delicado, sobre todo cuando se trata de experiencias, que también tiene que ver mucho con mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, tienes que ser muy, muy sensato, dentro de lo posible, tratar de caminar por el camino del medio y no defraudar las expectativas de nadie, ser tú mismo y seguir caminando, porque este asunto te lo exige. Yo he pasado muchas circunstancias difíciles. Hay gente que me ha visto de pronto no sé, en programas de televisión en Estados Unidos o en Europa o en conferencias con muchísima gente y dicen, wow, Ricardo, sacan las cuentas, ¿no? Habían 500 personas en la conferencia, cada uno pagó tanto, y le debe haber quedado limpio tanto, y no sé, el boleto de avión, el hotel, la comida, la persona que te organiza no lo hace gratis, no lo hace por amor a los ovnis, te pide un porcentaje, y a mí me han estafado un montón de veces, ¿no? Hubo ocasiones en que no he podido pagar el hotel y me he tenido que quedar, gracias a Dios, en casa de gente amiga que me han hospedado y he dormido en el sofá o a veces en un colchón inflable en el living de la casa. O sea, no sé todas las cosas que he pasado. Entonces, eso no se ve en la foto, no se ve en mi participación en los diarios o en la televisión. Entonces, pero sé la percepción de la gente. Este no es un camino fácil, es un camino complicado. Yo no tengo una vida de Indiana Jones maravillosa, de que siempre viajo, estoy en grandes hoteles y voy a Egipto y voy al Cusco y que voy a Asia y que voy aquí y que me entrevistan y publico libros. Qué lindo vivir como Ricardo González o como Fabio Serpa. No se confunda. Están viendo el árbol y no el bosque. No digo que no sea maravilloso este camino, porque lo amo, ¿no? Pero ya que tu programa se llama Vivencias, estamos hablando detrás de bambalinas, es así. Hay detalles, hay aristas, hay bemoles, hay una serie de cosas a enfrentar. Y sí, el carácter, el temperamento, creo que lo tengo. Creo que una vez me preguntaron, ¿no? ¿Por qué crees que viví estas experiencias? Y yo siempre rehuyo a esas interpretaciones de que si una persona vio nuestros objetos, que nos inspiró a investigar, o si afirma haber tenido un contacto, que sea una persona especial. Yo, sinceramente, no creo eso. No creo en personas especiales, elegidos y en esas cosas. Dios me libre. Y si algún día me escuchas decir algo como eso, Adriana, te autorizo a que me des una bofetada para que se me vaya la idiotez. Yo solo creo que estos seres, sean quienes sean, voy a decirlo así, ven potencialmente una característica en algunos testigos, en algunas personas. Tal vez sea resiliencia, ¿no? Que esa persona, pese a todas las circunstancias indóciles, va a seguir adelante. Así que el único mérito que tal vez tenga yo es que decidí seguir, pese a los obstáculos, a seguir creyendo en que vale la pena, vale la alegría, más bien el esfuerzo, y eso requiere mucha decisión y convicción. Si no estuviese convencido de que no estamos solos, de que este es un fenómeno real, de que realmente lo he experimentado, lo he contrastado con otros testigos que también lo han experimentado, por eso acudí a la investigación y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días, hasta que la vida lo diga así, no estaría hablando contigo ahora. No, es que realmente yo creo que hay que tener, por eso decía la convicción, es esa convicción interna muy profunda como para que todo eso sea parte del paisaje, pero que no sea, que no te bloquee en el camino, ¿no? Claro. Porque si no abandonás, si no dejás, por eso como tanta gente que dejó a lo mejor empezó con mucho entusiasmo creyendo que realmente era una novela, ¿no? Pero hay que estar. Yo digo que el haber vivido 30 años con Fabio me enseñó eso, que realmente la gente tiene una idea de esto que totalmente errónea, que no es lo que se cree, que es todo como si fuera el jet set. No, para nada. Es de mucho sacrificio y como decís vos, y cuando trabajás para que esto le llegue a la gente seriamente, estás también fijándote y observándote constantemente, como decías, ¿no? Constantemente, porque esto es un crecimiento paralelo, o sea,
cada escalón que subís es un escalón que le das la posibilidad a la gente que suba. Entonces, por eso, lamentablemente, y como en todas las profesiones y en todas las cosas hay de todo, en las viñas del Señor, también hay investigadores de Internet que tienen la caradurez de criticar cuando en su vida hicieron un camino de investigación real, ¿no? Entonces, o sea, yo digo siempre que antes de criticar tenés que ponerte en los zapatos de esa otra persona y ver desde ese lugar cómo actuaría, porque de afuera todo es bárbaro, ¿no? Y bueno, Fabio tenía la esperanza en sus últimos años que realmente todos los investigadores ovnis entraran en una meseta de paz y armonía y dejaran de pelearse o si no de criticar. No podés criticar, o sea, de lo que podés sacar la conclusión y decir esto no me gusta es de la gente que sabés que estafa a la gente. Pero de los buenos investigadores, y además yo creo que todos aprendemos de todo, ¿no? Entonces... Sin ninguna duda, sin ninguna duda, todos aprendemos de todas las variables de investigación que hay. No puede ser, yo lo he visto en varios congresos en el mundo, en general, esto es un tema del mundo, en la ufología, que quien viene de una línea de investigar avistamientos ovni de testigos de alta credibilidad, léase pilotos de guerra, ¿no?, militares, etc., viene otra persona que investiga la posibilidad de contacto extraterrestre en el pasado, ¿no?, lo que ahora se llama astroarqueología. Es uno de los términos que se utilizan, ¿no?, o alienígenas ancestrales, utilizando el término más pomposo, producto de los documentales de History Channel. Y dicen, no, yo con ese autor, ese escritor que habla de supuestos extraterrestres y pinturas rupestres y de pirámides, no, me parece que no. Yo solo me centro en lo mío. Si viene otra persona a presentar otro tipo de investigación y su línea del tema extraterrestre de pronto está relacionada con el indigenismo, el chamanismo, otros investigadores, qué interesante, o se acercan, u otros dicen, no, no es lo mío, y lo ven como del hombro para abajo. Hay mucho de eso, ¿no? Y peor aún, si uno de los investigadores afirma haber tenido contacto y narra sus experiencias de contacto, bueno, ahí ya se armó el mayor de los líos, ¿no? Puede generar mucha atención, mucho interés, pero también dicen, no, no, no. Al menos públicamente no se quieren asociar o relacionar con los testigos de contacto, ¿no? Porque obviamente muchos de ellos han caído en descrédito y se lo han ganado, lamentablemente por muchos fraudes, engaños y circunstancias, pero poner a todos en el mismo saco no es correcto. A esto debería añadir que, y lamento decirlo, pero es verdad, que hay un porcentaje de investigadores, un porcentaje, no la mayoría afortunadamente, pero de que existen, existen, y lo sé, que son detractores seriales del fenómeno, detractores seriales del fenómeno. Y no lo hacen por envidia, no lo hacen por bronca o por un deporte hostil, ¿no?, de atacar el trabajo de otro, sino porque les pagan por eso. Les pagan por eso. ¿Ok? No es una acusación gratuita. No diré jamás nombres para no generar mayor problema, pero esto ha existido siempre en la ufología, que siempre hay algún porcentaje de estos personajes que responden a intereses, y aunque parece una película de ficción, no lo es, y se dedican a atacar, ¿no? Una de las personas que me lo reconoció fue Edgar Mitchell en una reunión que tuve con miembros de la organización Free en los Estados Unidos, en donde científicos que empezaron a investigar académicamente el fenómeno del contacto extraterrestre fueron amenazados y hasta visitados en sus casas como si fuese un capítulo, ¿no?, de Expedientes Secretos X. O sea, esas cosas pasan, también lo hay. Entonces, y algunos lo han vivido en sus carnes, como el citado Juanjo Benítez, ¿no? Entonces, si pones todo eso en un contexto, es bastante difícil, ¿no? Y se empiezan a formar como grupos, ¿no? Y se empiezan a enfrentar, y eso no ayuda. Yo creo en el sueño, aunque sea muy iluso, ¿no?, pero creo en el sueño de Fabio, que los diferentes testigos de contacto, investigadores, pensadores sobre este tema, escritores,
más allá de sus diferencias intelectuales, porque no tenemos por qué compartir lo mismo, No. ver un punto que nos une y empujar el coche en la misma dirección, ¿no? Empujar el coche en la misma dirección para tratar de aportar a este fenómeno. Y aquí en Argentina hay grandísimos investigadores que tal vez no han tenido la oportunidad de que su trabajo se conozca ampliamente en el exterior, salvo algunas excepciones, pero hay grandes investigadores aquí que yo creo que deberían hacer ese esfuerzo para caminar todos juntos, ¿no? De hecho, yo tengo la intención con nuestros proyectos de congresos de ir integrando cada vez más como un aporte, ¿no? A estos investigadores que yo considero que son fascinantes, ¿no? Pero hay que buscar lo que une y no lo que aparentemente separa. Esto ocurre en todas las áreas del saber humano, ¿no? Y en esta área que tiene que ver mucho con ciencia, porque el fenómeno ovni, los fenómenos extraños, te hace ver muy adentro, la posibilidad de vida en el cosmos, todo eso te hace ver muy adentro, deberíamos intentar pelear menos. Y los que forman parte de ese séquito de vampiros, como bien los denominó Juanjo Benítez, me refiero a esos, entre comillas, investigadores de salón, ¿no? de poltrona y de pipa, que responden a intereses y a veces a un sobre que le ponen debajo de la puerta, ni darles, como dicen los argentinos, ni darles pelota, ¿no? O sea, concentrarse en lo que hay que hacer. Pero esto que estoy describiendo, que de pronto es demasiado sorprendente para la gente que está viendo el vídeo, es bueno que lo sepan, estas cosas suceden, estamos en vivencias, charlando aquí con Adriana Ferreira, este es el detrás de cámaras de la investigación del tema OVNI. También otra cosa que diría, que tú lo mencionaste, que los investigadores se ensucien los zapatos, ¿no? Ensucien los zapatos, o sea, no puede ser que se escriban libros y se hagan pues grandes conclusiones de asuntos que no investigaron personalmente, solo basándose en el copy-paste, tomando fragmentos de otros libros, y uno publica su propio material. O sea, eso no puede ser. O sea, no puede ser. Es como que yo escriba un libro sobre Machu Picchu y nunca fui al Cusco, es un delirio, ¿no? Entonces, si realmente quieres publicar un libro sobre un tema, o sea, por lo menos trata de acercarte al tema, ¿no? Y si no tienes los recursos para acercarte a ese tema, bueno, escribirlo de otra manera, con otro enfoque, explicando, ¿no? De que es una percepción basada en opiniones de terceros, y la tuya será la opinión de un cuarto. Pero hay que empezar a volver al campo, ¿no? Eso es ser honesto, ¿no? Es ser honesto. Si no tenés la posibilidad, por lo menos decir la verdad, no hacerle creer a la gente que lo hiciste y no lo hiciste. Y en muchos casos, Ricardo, como yo siempre guiándome por la experiencia de Fabio, en muchos casos Fabio no tenía dinero cuando ya había empezado con la investigación y se había gastado todos los ahorros de su carrera como actor, buscaba la manera. O sea, si podía ir en avión, iba en avión, pero si podía ir en avión, iba en micro, y bueno, o un amigo lo llevaba en un auto. O sea, si tenés la llama, claro, si tenés el fuego interno prendido, no hay manera que puedas, por una situación de no poder tomar un avión, dejes de hacerlo. O sea, yo creo que el mismo impulso te lo da esa llama prendida y te hace conseguir la forma de llegar. No sé si este mes, el mes que viene, como sea. Así que sí se puede, todo hay que, el interés y el amor, ¿no? Yo recuerdo que Fabio siempre te decía, no dejes nunca la investigación. Sí. No dejes nunca la investigación. Sí. Porque, bueno, él se chocó con mucha gente joven que lo quiso ayudar a que fueran buenos investigadores o que por lo menos lo intentaran y no. Entonces, cuando encontraba a un investigador que viajaba, que recorría las rutas y que iba en busca de, siempre intentaba que esa persona siguiera en ese camino, ¿no? Tengo muy presente sus consejos. Él amaba muchísimo la investigación y de hecho que no quería que una persona que había llegado a un punto como siendo investigador dejara o
o sea, o abandonara por otra cosa, ¿no? Para él la investigación era su vida, eso que amaba su anterior vida como actor, pero la investigación es como que se le hizo carne, así que era lo más importante para él. Pero ahora, Ricardo, salgamos de los ovnis un poquito y vayamos a la música. Oh, wow. Sí, hay mucha gente que no sabe Sí. realmente, ¿no? Y te identifica mucho, pero a mí me encantaría que la gente sí supiera de cómo empezaste con la música, qué te llevó a la música, si tus papás te obligaron a estudiar, porque a Fabio la mamá lo obligó a estudiar piano, pero digamos, ¿cómo te llevó a vos la música? Fue al revés, sabes que yo conocí la música más o menos en esa época, el 88, 89, con gente amiga del barrio que empezaban a formar grupos y a tocar instrumentos. Y a mí siempre me apasionó la música por mi padre. Mi padre ama la música y escuchaba todas las piezas de música que te puedes imaginar. Siempre tuvo una fascinación por tener el último equipo de sonido y si tenía que empeñar el alma lo hacía. Tenía el último equipo Pioneer con los últimos parlantes, los tocadiscos, entonces en la casa siempre había música, ¿no? Y creo que yo fui, de los tres hermanos, el mayor, uno de los que más absorbió tal vez, ¿no? Esa pasión por la música. Hasta que en un momento dije, yo quiero ser músico o pintor, ¿no? Me atraía mucho el arte. Entonces mi papá me dijo, mira, está todo bien con lo de la música, ¿no? Pero estudia algo, ¿no? Claro. El mandato familiar o la sugerencia familiar clásica. Y por eso empecé a estudiar mercadotecnia, ¿no? Estaba entre estudiar publicidad, comunicación, mercadotecnia, porque pensaba que iba a ser una herramienta de apoyo complementaria a mis intereses artísticos, musicales. Entonces, mientras estaba en ese camino, empecé a estudiar música de forma independiente, de forma privada, con una conocida pianista peruana, Concho Leví de Staff, que realmente esa mujer ya falleció, me, me afectó positivamente la vida, muy sabia, un músico extraordinario, que ha llegado a tocar en Washington, en la Casa Blanca, una mujer increíble, y compartir con ella hizo un cambio en mis composiciones, ¿no? Porque antes a mí me interesaba más la música que escuchaba un joven, ¿no? Tocar la guitarra. Yo empecé a tener una pasión más por la música clásica, por ella, la música clásica. Y en esa época a mí me interesaba mucho el sonido de los sintetizadores, ¿no? Los sintetizadores, que hacían sonidos como mágicos, ¿no? Y escuchabas esas melodías extrañas, pues, en las canciones que sonaban en los 80, ¿no? Hasta en el disco Thriller de Michael Jackson, ¿no? Entonces, al estudiar música con esta pianista tan connotada, yo me empecé a acercar a Vangelis, ¿no? Y a otro tipo de compositores que componían como un músico clásico, pero con sintetizadores. Isao Tomita, y empecé a hacer todo eso. Y bueno, terminando esta historia, porque así empezó, yo dejé la música cuando arrancó con fuerza todo este tema de mis investigaciones, del contacto, y la tuve aparcada durante largos años, hasta que en el 2006, o sea, después de largos años, en el 2006, gracias a un ingeniero de sonido chileno, Rolando Camilo, lo recuerdo con mucho cariño, había ofrecido una conferencia en un auditorio allí en Santiago de Chile, y se iba a hacer un DVD, ¿no? Un DVD de esa conferencia. Entonces me llevaron al estudio de grabación, para ver cómo iba a quedar el sonido de mi conferencia, y cuando entro al estudio de grabación y veo los sintetizadores, había un M1 de Korg, para aquellos que están viendo el vídeo si saben de música, y me puse a tocar, y bueno, ese fue el camino de retorno. Ese fue el año que hice Enigmas en Canal 13 de Paraguay, y que ganó un premio y todo, y me dijeron en la producción, bueno, necesitamos un soundtrack, ¿no? Un opening, ¿no? Un tema de musicalización. Y estaban buscando música libre de licencias o encargar a un compositor que haga la música, y yo levanté el dedo, yo la hago. ¿Usted? ¿Pero usted es el guionista, el productor y el conductor? ¿También va a hacer la música? Sí. Pero en Argentina no sé cómo dicen, caradura, ¿no? De caradura, ¿no? De caradura, porque no tenía ni estudio yo. Entonces en ese momento me acuerdo que
tenía un viaje de conferencias a Estados Unidos y compré lo mínimo, ¿no? Como un estudio digital móvil para poder componer el tema de enigmas. Y si la gente busca ahora en YouTube, ¿no? Luego que miren este video, y ponen enigmas, Ricardo González, programa de televisión en Paraguay, intro, o sea, el tema de introducción, ese es el tema que compuse. Bueno, y en base a todo eso, más tarde creé el proyecto Mintaca, ¿no? En base a todo eso nació el proyecto Mintaca, cuando conocí a mi esposa Sol, que era cantante de musicales, muchos años pues con Pepe Cibrián, con Pepito Cibrián, también con otras compañías, con obras en las que he participado aquí y en otros países, desde la India, México, etcétera, Italia. Entonces, ella venía de la comedia musical, le gustaba mucho el jazz, el arte, yo venía con toda esta influencia pues de Vangelis, de lo que había estudiado, y creamos Mintaca, que es el nombre de una de las estrellas del cinturón de Orión, que significa cinturón, justamente el equilibrio en el cosmos, y ya tenemos como 6 trabajos publicados, ¿no? Que pueden escuchar en Apple Music, se pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, se pueden escuchar en Spotify, y hemos hecho una combinación de canciones electrónicas con ciencia y al mismo tiempo también temas que pueden inducir a la meditación, como si fuera, no sé cómo describirlo, como la cortina de una obra de ciencia ficción que te hace viajar al cosmos, que en realidad es viajar a tu propio interior, ¿no? Entonces, tuvimos un prolífico trabajo y ahora estamos trabajando en nuestro nuevo disco. Recuerdo el libro que presentaste en el 2019 en el Congreso, en el segundo Congreso, que, bueno, les voy a estar eternamente agradecida porque fue el primer homenaje de Fabio después de su viaje, después de su partida, y además un 17 de noviembre. Una cosa muy, por eso hay cosas tan mágicas en la vida que uno no puede entender cómo se dan las coincidencias, la sincronicidad del universo, ¿no? Porque tú haces el congreso un 17 de noviembre, cuando el 17 de noviembre de 1959 él ve su primer ovni. O sea, es mágico. El que me diga que la vida no es mágica es porque no está viviendo, está dormido. Es mágica la vida. Y bueno, voy a estar eternamente agradecida por ese homenaje de ese 19 de noviembre, ¿no? Que fue justo cuando él vio, bueno, cuando vio ese cigarro o ese bolígrafo volando que le cambió la vida y bueno, y llegó a donde llegó, como decíamos, sin respirar y avanzando a pesar de todo. En ese libro, que gracias que me lo obsequiaste, me lo autografiaste en el Congreso. Protocolos de contacto. Sí, Protocolos de contacto, que se lo recomiendo a la gente, es un hermoso libro. Tú pones en la contratapa 3 mensajes de 3 personas admiradas por ti. Y es increíble, yo cuando leí el libro y leí los mensajes de los 3 dicen parte de lo que ha sido tu carrera como investigador, que es Paola Harris, no lo recuerdo exactamente, no sé si lo recuerdas, seguro que tú lo recuerdas, me lo podrías decir. Sí, sí. Lo que dijo Paola Harris, lo que dijo Fabio y lo que dijo Juanjo. Este es el libro, ¿no? Ese es el libro. Sí, este es el libro y las frases son las que están aquí en la contratapa. Es un libro que presentamos en el Congreso, pero que obviamente cuando estaba en su presentación en los primeros meses de este año, vino la situación COVID-19 a nivel mundial, pues, y las restricciones, así que tenemos parado retomar la presentación en otros países, ¿no? Pero coloqué 3 frases de 3 personas que para mí significan mucho en mi camino de investigación, 3 inspiradores, como Fabio Serpa, Juanjo Benítez y Paola Harris, ¿no? Y Paola fue demasiado generosa, no me da hasta vergüenza leer lo que me puso, ¿no? No. Fue demasiado generosa. Dijo de que yo veía el cuadro completo en sus 360 grados.
Yo creo que ella lo dijo demasiado generosa, de cariño, pero muy generosa, porque ella piensa de que no puedes enfrentar este fenómeno solo viendo la parte del contacto o solo viendo la parte racional, intelectual de las pruebas. Ella considera de que tiene que haber un sincretismo, ¿no?, entre el contactismo, los supuestos mensajes, los fenómenos de los encuentros cercanos, con las evidencias y la ufología dura de la que ya hablamos al inicio de esta entrevista, ¿no?, que ha sido mi esfuerzo. Por eso para algunos, Ricardo González es un contactado que investiga y para otros soy un investigador que fue un testigo de contacto, ¿no? Entonces, es bastante curioso. Yo siempre he sido un investigador nato desde siempre, en el sentido que soy un curioso, ¿no? Un contactado es una persona que experimentó una experiencia de contacto. El propio Fabio fue un contactado en el sentido de que él vio un objeto, es un contacto de primer tipo, ¿no? Juanjo también, porque luego que confesarlo en entrevistas muy sonadas, de cuando era niño, ¿no? Ese niño navarro en España, que había sido llevado por un humanoide, un ser no humano, y lo había acostado en una especie de tina de luces, o sea, que tuvo un contacto, un encuentro cercano del tercer tipo, cuando era niño, cuando se había perdido jugando. Entonces, si te pones a analizar, esta diferencia entre un testigo de contacto y un investigador no existe. No existe. Algún momento los investigadores se van a dar cuenta que están investigando algo que recuerdan. Incluso hasta los más escépticos, los que a veces nos atacan a los testigos de contacto, también saben en lo más íntimo de ellos que este fenómeno es real. Y están decepcionados de que lo que están buscando no lo han encontrado, las pruebas que quisieran, ¿no? Entonces, por eso Paola puso esa frase. La frase que yo elegí de Fabio es: por distintos caminos de investigación, Ricardo y yo coincidimos en muchos conceptos. Y fue cierto lo que puso Fabio, porque por caminos diferentes, generaciones distintas, creo que llegamos a conclusiones parecidas, guardando las distancias y el gran respeto que le tengo a un pionero como Serpa, ¿no? Y puse también la frase de Benítez, otro gran generoso, cuando pone, ¿no?, que me enorgullece ser amigo de Richard, sabes que mi nombre es Ricardo, pero de cariño me dicen Richard, me enorgullece ser amigo de Richard, un investigador capaz y honrado, uno de los pocos que siguen la brecha, bravo, que fue siempre la preocupación de Juanjo, ¿no?, que los investigadores hoy jóvenes no están investigando realmente. O sea, ahora con las redes sociales, con el internet, con el YouTube, lo que están haciendo es tomar información del mundo virtual, sacar conclusiones de esto y publicar un refrito, ¿no? Incluso cuando algunos se presentan en una conferencia, dice: yo investigo el tema hace 30 años, y no es cierto. Empezaron a leer algún libro hace 30 años, eso no es investigar. En tu currículum, investigar no es poner como fecha de partida de qué momento leíste la revista Cuarta Dimensión. Como yo empecé a leer la revista de Fabio Serpa, Cuarta Dimensión, cuando tenía 18 años, yo investigo a los 18 años. No, tú leías una revista sobre ovnis de los 18 años, pero eso no quiere decir que investigabas. Investigar es otra cosa. Entonces, esa era la preocupación de estas tres grandes personas. Paola Harris es asistente de J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Entonces, mi consejo a la gente joven que se interesa en estos asuntos, y lo vuelvo a repetir, disculpen si soy cansino, es que no dejen de ensuciarse los zapatos, ¿no? Pero estos protocolos de contacto, el libro que trata de sintetizar las experiencias, pero analizarlas racionalmente, ¿no? Ahora dinos, y te voy dejando porque si no, no puede ser. Seguimos hablando, sale un tema, seguimos con el otro. No quiero abusar de ti, Ricardo. ¿Cuál es el viaje, como has recorrido el mundo tantas veces, cuál es el lugar que has tenido la vivencia, no sé si más fuerte, pero más significativa o más trascendental para ti? Que debe haber sido muchos lugares, pero siempre hay un lugar el que te toca el alma. Se me viene a la cabeza varios lugares, pero voy a elegir mi país favorito, Mongolia, sin ninguna duda. El año 2007, en
el primer viaje que hice a ese país maravilloso, al desierto de Gobi, tratando de ubicar un vórtice, disculpen el término si suena demasiado místico, pero no encuentro otra palabra, un vórtice, una puerta del tiempo, que lamas, monjes del monasterio de Camar custodiaban de hace 200 años. Tenía que ubicar ese lugar. Había recibido algunas indicaciones, lo quería conocer, había tenido una confirmación por esas sincronicidades, así como comentabas lo del Congreso, ¿no? Y la conmemoración del avistamiento de Fabio, que todo se dio así muy curioso. Recuerdo que estaba en un programa en Miami que tú debes conocer muy bien, que sé que también ha estado Fabio, que se llama Good Morning America, Despierta América, en Univisión. Sí, sí. Y en ese programa el productor era un mexicano, Jesús Becerra, y él me dice, Ricardo, mira, cuando terminó el rodaje y salí del plató, me dice, acabo de volver con mi esposa de Mongolia, del desierto de Gobi, acompañando a Glenn Molin, que es un canadiense que es especialista en tibetología, ¿no? Y entramos en un lugar rodeado de stupas budistas en donde tuvimos unas visiones sobre nuestra vida que nos afectaron, hasta mi esposa se enfermó del impacto, qué fue lo que nos pasó, y yo quedé alucinado que era justamente el lugar que estaba buscando, y un productor de un programa de televisión, luego de una entrevista, me dice dónde está exactamente. Él fue el que me dio el teléfono, los datos de cómo llegó, porque también había ido a investigar National Geographic, aunque nunca publicó nada National Geographic al respecto, pero fueron algunos miembros de National Geographic. Y bueno, en resumen, fui al lugar, nos recibieron los lamas, entré en esa bendita puerta, un mes de agosto del año 2007, que sencillamente son 108 estupas que rodean un perímetro que, como ya dije, es custodiado por estos monjes hace 200 años. ¿Y qué te puedo decir, Adriana, ¿no? Esto no es alucinación, no lo soñé, no fue parte de la sugestión del viaje, o que me haya lavado el cerebro los lamas con los que compartí a través de nuestra traductora. Yo entré en ese lugar, en el horario, en el momento, en las circunstancias que los lamas del monasterio de Camar nos habían señalado, y tuve una visión de mi vida, de las cosas que había vivido hasta ese momento, que tenía 33 años de edad, y de una serie de posibilidades en el futuro, ¿no? Incluyendo el momento en que yo iba a partir, que no iba a tener una vida longeva, ¿no? Lo que me hizo tomar conciencia de la importancia del aquí y el ahora, de experimentar y de hacer. Sé que las cosas pueden cambiar, obviamente el destino siempre está en movimiento, pienso yo, en base a tus decisiones, pero lo que vi allí fue increíble, y de hecho fue tan fuerte que en los años siguientes muchas de las cosas que yo vi sobre mi vida personal se fueron cumpliendo a rajatabla, a rajatabla. Y cuando llegó el momento, más o menos las coordenadas en las que yo ya no debería estar aquí, en vez de entrar yo en una crisis de, bueno chicos, aquí se acabó mi película, tuve como una paz, una liberación. Y ya ha pasado unos años de eso, es como si estuviese viviendo una prórroga, si se puede decir así. Y ahí comprendí que el futuro, lo que los humanos llamamos el futuro, y lo que llamamos el pasado, obviamente son proyecciones de tus decisiones y de tu realidad en el aquí y el ahora. Aunque mis palabras suenen muy místicas o muy extrañas, fue lo que experimenté en esas poderosas visiones, tanto yo como las otras personas de mi expedición, ¿eh? Ojo, ¿vale? En ese lugar, y sentí mucha paz. Entonces eso me cambió la vida, es como si hubiera tenido una experiencia de contacto, de hecho fue una suerte de experiencia de contacto. La vida me bendijo y en el 2016, tantos años después, volví a ese lugar, esta vez con mi esposa Sol, entramos otra vez en la plaza, en ese lugar que es muy curioso, ¿no? Que fue encontrado por el fundador del templo, Danzan Rabja, el santo más amado de Mongolia, luego de haber estado 108 días meditando en una cueva y que había adquirido facultades extrasensoriales increíbles. Bueno, volví a ese lugar, a ese vórtice, y esta vez no pasó nada, nada, nada como lo del 2007. Entonces yo sentí como que lo que tenía que haber vivido, lo viví en ese año, y que ahora entraba como, no sé cómo explicar esto a la gente que no está viendo, como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Como otro tipo de experimentación. Y esto me generó un gran interés sobre la muerte, sobre la enfermedad,
sobre la vida, sobre el propósito, sobre el destino, de una perspectiva que yo antes no había escudriñado. O sea, la había escudriñado de una perspectiva esotérica, mística, espiritual, ya que en mi juventud, en mi búsqueda, me inicié en distintas escuelas esotéricas y participé de ellas durante muchos años. Pero esto de aquí, lo que viví allí en el desierto de Gobi fue, o sea, desarmó todos mis paradigmas y algún día, aunque he relatado esa experiencia en algunos de mis libros, pero algún día escribiré sobre lo que pienso sobre el destino y sobre la muerte en base a todo eso, ¿no? Así que esa es la experiencia que elijo. Y el país que siempre voy a elegir, que he tenido la fortuna de conocer muchísimos, maravillosos, pero Mongolia. Y me dicen, ¿y por qué Mongolia? Porque no hay nada. La vacuidad, o sea, porque vive como hace mucho tiempo. Pensé que ibas a decir la India. Bueno, la India es un país maravilloso con sus contrastes, pero el turismo, o tu propio país, mi país es increíble, Perú, y tú lo conoces, pero lo que me pegó de Mongolia es que cuando te alejas de su capital, de Ulan Bator, todo el interior es como hace siglos, ¿no? Es como si el tiempo se hubiese detenido. Detenido. Y eso a mí me impactó y me impacta cada vez que voy a ese país. Mongolia es mi país favorito. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho porque es algo pendiente. ¿Recuerdas que yo te escribí antes? Menos mal que no viajé, Ricardo. Sí, ya. Te va a encantar cuando vayas. Porque estaría allá todavía, porque era en la época que comenzó la cuestión. Estarías viviendo en un ger, tomando un té de leche de camello y con tu atuendo mongol, lanzando flechas, no sé qué hubiera pasado. Pero hubiera estado feliz, Tú siempre estás con una sonrisa donde estás, Adriana, por eso te queremos tanto. Bueno, es muchas gracias. Ejemplo de coherencia. Muchas gracias. Quiero enviarte un enorme abrazo y un enorme beso. Un enorme abrazo y enorme beso a esa luz, que como siempre decía Fabio, tu esposa no puede tener otro nombre. No, o sea, la luz que emana es increíble. Es ¿no? imposible que se hubiera... Es radiante, ¿no? Es imposible que hubiera tenido otro nombre, dice Fabio. Ese nombre es para ella. Yo siempre le decía a ella sol radiante, ¿no? Porque radia luz, ¿no? Siempre le decía así. Y ya tenemos ya varios años juntos, 11 años. Y bueno, sol es la luz, como dices tú, la luz de mi vida, ¿no? Es como tú lo fuiste para Fabio y lo eres para Fabio, porque como él bien decía, ¿no? O sea, la muerte no existe, ¿no? La muerte es volver a casa. Y todos, al final, nos vamos a reencontrar. Así que le dedicamos este programa de vivencias al gran Fabio. De hecho que sí. Bueno, ha sido un placer enorme, ha sido un placer el verte, aunque sea a través de una pantalla, y esperemos que todas las personas que han estado en este primer Vivencias, que voy a contar rapidito el por qué Vivencias, por qué elegí Vivencias, porque es el penúltimo libro de Fabio que le regaló a la gente el día que cumplió los 90 años y que cuenta cosas que no ha contado nunca en otros libros. Por eso le puso Vivencias, de cosas cuando era pequeño. Entonces, pensando un nombre, dije, tiene que ser Vivencias, porque lo que es bueno poder tomar contacto de la persona, cuáles fueron sus vivencias, porque en realidad somos el resultado hoy de todas nuestras vivencias, las buenas y las malas. Así que yo creo que pegaba el nombre. Bueno, Ricky, un enorme, enorme abrazo. Gracias por haber estado aquí acompañándome. Y bueno, vamos a estar en los sucesos, y espero que sea personalmente dentro de poco. Un beso enorme a todas las personas que nos acompañaron. Un abrazo a todos, gracias.